Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla sobre el sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos de los tiempos presentes? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto que acabamos de hablar tiene palabras duras, Utiliza ese término, hipócrita. Y entonces, pues a mí en lo particular, claro que me llama la atención. Me tengo que cuestionar: Señor, ¿te refieres a mí? ¿O a quién te refieres? A veces de repente dice uno, por ejemplo, en algunos textos así, en donde dice: ay, qué bueno que lo escribí, y lástima que no está mi hermano, mi cuñada, mi suegra, porque esto le va re bien a él. No, la palabra de Dios es para mí. Y entonces ciertamente el Señor Jesús está cuestionando a su auditorio, y yo soy auditorio del Señor Jesús. De tal manera que tengo que revisar si es de que esta acusación y este señalamiento que el Señor Jesús está haciendo se puede aplicar a mi vida. Porque Él no lo dijo solamente para sus contemporáneos, lo dijo para ti y para mí. Y pues por un lado, yo creo que sí vale la pena el de que nos demos cuenta cómo cuando nosotros hablamos de la conversión a Dios, ciertamente sabemos que es una conversión total a Él, pero que esa conversión a Él también me lleva en una conversión hacia mis hermanos. Y que llevando esta conversión hacia Dios y hacia mis hermanos, yo tenga que revisar todo el entorno, pero también una conversión respecto al uso de los bienes materiales. Y lo digo porque hay algunas personas que malinterpretan este término, lo sacan de un contexto cuando un obispo habla de una conversión ecológica. Y dicen: es que yo entiendo que la conversión es hacia Cristo. Ciertamente. Pero la conversión a Cristo me lleva a ver al hermano, al más débil, y entonces también me convierta hacia Él. El Señor Jesús no quiere que yo solamente me quede mirándolo a Él y me olvide del entorno, y sobre todo el entorno social. Por eso es de que debo de hablar del pobre, y debo de hablar de la riqueza, y debo de hablar de la política, y de la economía, y de la educación. Pero el ser humano vive en este planeta, y entonces también es válido que hablemos de la ecología. Y que entonces cuando se habla de la conversión se refieren propiamente a poner una atención en algún aspecto, pero ciertamente desde nuestra fe. De tal manera que aunque yo no hablara de Cristo, pero me comienzo a limpiar una calle, pues estoy manifestando solidaridad con aquellos que en un momento dado, por insolidaridad, han tirado la basura. Cuando yo procuro, y tenemos que reconocer que este planeta en el que vivimos lo estamos destruyendo, cuando yo procuro definitivamente hacer mejor las cosas,
que les voy a poner un caso muy concreto. Lo vivíamos allí en la parroquia de Fátima, lo vivimos aquí en la Curia y lo he visto en muchos lugares. Va a haber reunión a tal hora. Se les recuerda que traigan su vaso o su plato o sus cubiertos para que no tengamos que comprar desechables. Son acciones muy concretas, que son acciones de amor y de caridad para el hermano de hoy y el hermano de mañana. Ciertamente, cuando la Iglesia, por ejemplo, habla del consumismo, y esto no es nuevo, ya hablaba del consumismo el mismo Juan Pablo II, Pablo VI, hablan de ese consumismo que está destruyendo la naturaleza. Cuando estamos gastando, por ejemplo, en el caso del petróleo, estamos utilizando materia natural o materia prima que no es renovable, que son recursos no renovables. Y uno de los grandes problemas que tenemos ahora es, por ejemplo, con el agua. Y mientras que se decía que este problema podría ser a finales de este siglo, y cuando de repente nos dicen no, el calentamiento global está generando que el problema que se había pronosticado para muchos años esté más cercano, pues el Señor Jesús, diríamos, nos invita a ver nuestro entorno. Vean las nubes, vean el viento, son temas de ecología. Y claro, nosotros tendríamos que hablar, yo aquí hablaría de esa ecología del mundo que tenemos que cambiar, pero también tenemos que hablar de esa ecología humana, el corazón del hombre, las relaciones humanas. Claro que sí, claro que en cuanto a cristianos no podemos estar de acuerdo ni con la pobreza, ni con el engaño, ni con la corrupción, ni podemos estar de acuerdo con todas aquellas acciones que están dañando al ser humano, la drogadicción, el alcoholismo, una sexualidad mal llevada. Pero todo esto no es por rechazo al mal en general, sino sobre todo es porque amamos a Dios y sabemos que tenemos una responsabilidad humana y social y ecológica ante lo que el Señor nos da. Y por lo mismo, aquí lo que nosotros teníamos, lo que hemos venido diciendo, siempre tenemos que volver nuestra mirada a Dios. Si alguno no lo hace, pues yo no lo puedo obligar. Pero lo que sí es de que si yo tengo la experiencia de Dios que me ama, de Dios que me ha creado, de Dios que me ha hecho hombre o mujer, de Dios que me da este mundo, que me da a mis hermanos, entonces entiendo que mi fe tiene que ser una fe bien práctica. Que mi fe no es para quedarse así de manera etérea, porque es el mismo Señor Jesús el que toma nuestra naturaleza humana. Es Dios quien, siendo espíritu, se hace hombre, se encarna, para que nosotros podamos encontrar que a través de nuestras realidades humanas en la vida diaria nos podemos encontrar con Él, y que en nuestra naturaleza humana, en nuestro entorno, el Señor también se manifiesta. En fin, querido amigo, yo lo que diría es siempre miremos a Cristo. Él llama hipócritas porque aquellos que, aún viendo la situación, no hacen nada por transformar su vida, por hacer algo por los demás, por hacer algo por la ecología, pues diríamos así como que en buen mexicano se están dando un tiro en el pie, se están lastimando a ellos mismos y están perjudicando a los demás. Nosotros miremos a Cristo, miremos el plan de salvación que Él tiene para nosotros y para la humanidad, vivamos de acuerdo a sus enseñanzas y a pesar de los avatares y de las situaciones que se nos presenten, sigamos adelante mirando siempre a Cristo, mirando al Señor que nos ama, amando a Jesús, amando a nuestros hermanos, cuidando la naturaleza que se nos ha dado. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre.